El sumo sacerdote no es el Papa. A nivel de naciones, en cada una de las tribus que le pertenecen a Dios, en cada una de las iglesias que le pertenecen a Dios, hay un sumo sacerdote. Hay un hombre escogido por Dios. Cada ser humano conoce para qué Dios lo ha llamado según la esencia que éste porta. El sumo sacerdote conoce la casa de Dios, conoce el altar de Dios, conoce lo que es santo y lo que no. Dios tiene un sumo sacerdote en cada tribu. Dios nos muestra y Dios nos revela cuáles son los instrumentos que éste tiene que utilizar en la casa del Señor. Hay instrucciones específicas que éste tiene que seguir antes de comenzarle un servicio al Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera el día del perdón debe de celebrarse. La palabra nos dice que este es un día oficial de Asamblea Santa. La palabra del Señor nos dice que ese día el pueblo no puede hacer ninguna clase de trabajo. Este servicio que el pueblo, junto con los ministerios, le va a celebrar al Señor, es un día especial para Dios. Dios nos dice que este es un día donde Dios quiere que el hombre le presente ofrendas al Señor. Dios quiere que el ser humano le presente ofrendas especiales a Dios. Dios nos dice que cuando se presentan las ofrendas en ese día al Señor, Dios nos dice que estas ofrendas especiales tienen que ser de purificación para el hombre. ¿Qué hace especial las ofrendas para Dios? ¿Qué hay de especial en las ofrendas que el hombre lleva a Dios delante de su presencia? Las ofrendas que salen del corazón del hombre son el alimento para el Señor, son el alimento para Dios. Estas ofrendas deben de ser voluntarias y bajo un orden específico que Dios pide. Estas ofrendas se le deben de entregar al Señor bajo obediencia, libre de mentiras. Dios dice que estas ofrendas para Él son sumamente especiales. Las ofrendas que se le entregan a Dios el día del perdón. Dios nos dice que cuando se presentan ofrendas de purificación, como lo son estas ofrendas que Dios le pide al hombre el día del perdón, estas ofrendas se le presentan a Dios para que Dios haga justo al hombre. Estas ofrendas son para que Dios haga justo al hombre. Dios dice que estas ofrendas que Él le pide y le exige al hombre, estas ofrendas son mandatorias. Estas ofrendas se le deben de entregar a Dios obligatoriamente. Todo aquel que no le entregue ofrendas de perdón al Señor, todo aquel que viole el mandamiento de Dios, será destituido, dice el Señor, del pueblo, de la congregación. Cuando Dios destituye a algún ser humano de su pueblo, de su congregación, esto no es notorio. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en cuanto a Dios sucede en lo espiritual. Satanás con facilidad se siente en la casa de Dios y se hace pasar por él. Hay una manera que el hombre, que el ser humano puede discernir si Dios está en algún ministerio o en alguna vida.
Esto es a través del fruto del Espíritu, a través de la obediencia del hombre. Cuando el hombre es obediente, cuando el ser humano sigue el mandato de la ley de Jehová, Dios está con él. Cuando el ser humano desobedece y hace lo contrario a lo que Dios le ha pedido que éste haga en su casa y en su altar, Dios se va. Dios no está donde hay desobediencia. Dios dice que el motivo de esta ofrenda de perdón, es hacer al hombre justo. La justicia es un atributo que viene de Dios. El día del perdón se debe celebrar el día 10 del mes de septiembre. Esto después del Festival de las Trompetas. Este se celebrará como día oficial de Asamblea Santa. Este día será para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. Lucas 9:23 al 25 nos dice que si alguno quiere venir en pos de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la única manera que el ser humano puede llevarle ofrendas especiales al Señor, negándose a sí mismo. Cuando el ser humano es desobediente al mandato de la ley, a la ordenanza que Dios nos muestra a través de su palabra, esto implica a pecado. Dios dice que todo aquel que desobedezca la ley de su palabra va a ser destituido. Todo aquel que no acepte lo que Dios le dice que tiene que hacer en el día del perdón, todo aquel ser humano que no acepte el orden de la palabra del Señor va a ser destituido. Los que se nieguen a obedecer la palabra de Dios, a traer ofrendas al Señor, serán destituidos, dice el Señor. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. Una de las cosas que le dice Dios al hombre, una de las instrucciones que le da Dios al hombre, este día del perdón, es que no haga ninguna clase de trabajo. Por esto Dios dice que lo va a excluir, lo va a castigar. Es porque Dios quiere obediencia. Dios quiere hacer al hombre el día del perdón justo. La justicia es un atributo de Dios. La justicia es un atributo de Dios. La justicia es un atributo del Señor. Ningún ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra que no practique la justicia no tiene la esencia de Dios. Por esto es que Dios manda al hombre a morir a la carne. Como único el ser humano practica, o como único el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra, practica la justicia, es muriendo a la carne. La carne no edifica, dice el Señor. Dios nos dice en Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilde delante de tu Dios. Estas son las características de Dios. Dios es justo. El significado para justicia, conforme a la palabra del Señor, es vivir según la ley de Jehová.
Nadie que no cumpla, que no obedezca la ley de Jehová es justo. Por tanto, todo aquel que comete injusticia no tiene la esencia de Dios.